Vamos ubicándonos en nuestros puestos para dar inicio a las enseñanzas que tendremos el día de hoy y el culto de adoración. Damos gracias al Señor porque nos ha regalado un año más de vida. Este es el momento en que el Señor nos ha permitido cumplir como iglesia otro año y dándole a Él la gloria en todo. Sabiendo que nuestro Padre Celestial simplemente está expresando su gracia, su amor, su bondad hacia nosotros de una manera extrema y sublime. Así que hermanos, por eso se apartó este tiempo. Vamos a estar predicando sobre diferentes atributos de Dios como una segunda parte a lo que ya compartimos en el mes de octubre con el Día de la Reforma. Vamos a estar hablando inicialmente con el atributo de la ira de Dios. Vamos a iniciar orando. Inclinemos nuestro rostro, pongámonos en disposición y oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, santificado sea tu precioso nombre, oh Dios de los cielos. Cuando vemos nuestra vida, Señor, es tu gracia la que siempre reluce en medio de todo. Vemos tu bondad extrema, tu amor sublime en nuestras vidas, Dios. Y por eso decimos gracias. Gracias por lo que haces, Señor. Y gracias por lo que sigues haciendo. Porque tú, amado Dios, eres maravilloso en todo. Y nos has amado con un amor que sobresale todo entendimiento. Y Dios, queremos bendecirte y alabarte a ti. Y en esta mañana, Señor, agradecidos por este año más que nos estás regalando como iglesia, queremos seguir creciendo. Y la mejor manera de nosotros crecer como creyentes es conociéndote a ti, ya que en la medida que te conocemos como nuestro Dios, más nos conoceremos a nosotros. Cómo modificar así también nuestra conducta para imitarte y darte la gloria. Así que, Señor, que sea tu nombre glorificado en esta mañana. Sé tú, Señor, en medio nuestro, tomando nuestra mente para entender y asimilar tu mensaje. Y sé tú, Señor, sobre este pecador inútil, Dios, para que pueda expresar tu palabra santa y pura. Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Dejamos este tiempo en tus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, como les comenté, vamos a estar hablando sobre la ira de Dios. La ira de Dios es uno de los atributos que quizás menos se habla en todas las iglesias actuales. Así como las estrellas no brillan durante el día, pero aún así sabemos que ellas están ahí, y no es hasta que realmente anochece y llega la noche oscura que nosotros podemos ver a esas estrellas con gran claridad. Así entonces, como la oscuridad de la noche es necesaria para resaltar la luz de esas estrellas, el atributo de la ira de Dios es uno de los mejores atributos para resaltar no solamente lo que éste es, sino resaltar otras cualidades de Dios. Al conocer la ira de Dios, nosotros seremos capaces de entender con mayor claridad lo que es su gracia, lo maravilloso de su bondad y lo increíble de su amor por nosotros. La ira de Dios es la que nos da a nosotros la posibilidad de conocer a mayor profundidad quién es Dios y, así como comenté en la oración, conocer quiénes somos nosotros delante suyo. Aquellos que me conocen, mi familia en especial, y quizás mi esposa es la que más puede dar testigo de esto, es que yo soy una persona que realmente le cuesta trabajo enojarse. Y en esos momentos que realmente me frustro y tengo pues muchísima rabia, mi reacción inmediata es apartarme de todo el mundo, encerrarme en un cuarto, esconderme en alguna parte, precisamente para que al quedarme solo no tenga esa oportunidad de desfogar mi frustración ante esa persona. No es hasta que pasa un tiempo y esa furia se calma que nuevamente hablo con aquella persona para solucionar la dificultad que se está tratando. Muchos de nosotros quizás tenemos unas formas diferentes de cómo lidiar con nuestra ira, o lastimosamente simplemente no somos capaces de controlarla y
dejamos que ella, debido a nuestro temperamento volátil, tomemos rabia con gran facilidad y pequemos contra otros. Sea lo que lo que nosotros hagamos, si se nos da ese espacio para soltar lo que realmente sentimos en esos momentos de furia e ira y no tenemos autocontrol, inevitablemente nosotros llegaremos a pecar, diciendo cosas que lastiman a otros o inclusive blasfemando el nombre de Dios. Pero es aquí donde esencialmente hay una diferencia entre la ira nuestra y la ira de Dios. La ira en sí misma no es un pecado. El libro de Efesios, Pablo nos dice de una manera muy clara en 4:26, airaos, pero no pequéis. Pero él agrega un pequeño apartado ahí diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros sí damos lugar al diablo y el sol sí se pone sobre nuestro enojo. Llegando así que nuestra ira realmente se convierta en pecado. La ira de Dios por su lado, así como todos los demás atributos de Dios, está permeada, está influenciada, está bañada por su carácter santo. Por eso es que cuando nuestro pastor hablaba en la explicación anterior, en el mes de octubre, sobre la santidad, realmente se quería demostrar de que este era un atributo que tocaba todos los demás. Porque no podemos hablar de su amor, de su ira, de su gracia, si no estamos hablando de un Dios santo y perfecto que los demuestra y los evidencia sobre nosotros. De esta manera, la ira de Dios es santa y así no hay pecado cuando Dios se enfurece. Por el contrario, la ira de Dios es su respuesta natural y es su respuesta ante la maldad cometida por el hombre. Les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Romanos en el capítulo 1. Este va a ser nuestro texto guía. No voy a ahondar mucho en él, aún así va a ser nuestro texto que nos va a permitir definir un poco sobre lo que vamos a hablar en esta mañana. Romanos en su capítulo 1, inicialmente y principalmente en el versículo 18. Romanos 1, 18. El texto nos dice de una manera muy clara, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Inicialmente aquí la palabra ira de Dios, esa palabra ira, procede de su palabra griega orgei, que de ahí procede la palabra en español orgía. Ahora, no me estoy refiriendo a este acto perverso que se comete bajo una influencia lujuriosa del libertinaje sexual desenfrenado. La relación lingüística que existe entre orgei en griego y orgía en español es basado en el concepto de la pasión. ¿Cómo así? Pablo no nos está diciendo aquí que Dios está ligeramente inconforme ante algo que está realizando el hombre. Él no nos está diciendo que la ira de Dios se revela contra el cielo, diciéndole de que Dios está un poco furioso, de que Dios está levemente enojado por lo que está haciendo el hombre, sino que por el contrario, la deidad completa está en extremo furiosa ante algo que está realizando el hombre. Y este entonces es un estado de furia desenfrenada, furia apasionada sobre algo, hasta el punto que ha llegado a su clímax, a su punto máximo, para que Dios refleje su ira de tal manera. La pregunta entonces que naturalmente surge ante esto es, ¿qué es aquello que ha provocado a Dios hasta este punto de furia y de rabia extrema? Pablo a rasgos generales nos responde, como ya leímos en el texto, nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Bajo un análisis inductivo, es decir, partiendo de un punto específico hacia una declaración general, lo que ocasiona la ira de Dios es que hay algo ofensivo contra su propio carácter que viola su propia santidad, su propia justicia, haciendo que Dios se aire. Su ira es contra todo aquello que es malévolo y perverso. De esta forma, la ira de Dios no es más, como ya mencioné, una respuesta de Dios ante el pecado abominable y desastroso que hay en el mundo.
Salmos en el capítulo 5, en el versículos 4 y 5, también es muy claro cuando nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Qué nos está diciendo esa porción? Que simplemente Dios, ¿qué? Detesta al pecado, detesta la maldad, no se complace, eso no le ocasiona alegría, eso no le provoca una sonrisa, sino que Dios lo detesta, lo odia, lo repudia, lo cual va en sí mismo bajo su carácter santo. Y aún más, el Señor nos sigue diciendo en Salmos versículo 5, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. El texto es muy claro cuando nos dice de que Dios no solamente detesta la maldad o que su odio hacia el pecado es tan grande que Dios no solamente odia el pecado, sino que odia al pecador. Odia a todo aquel que comete pecado. Porque simplemente un Dios que es 3 veces santo no cabe el espacio para que haya en medio de él algo impuro como lo es este. Así que si, hermanos, alguien nos está diciendo de que Dios odia el pecado pero ama al pecador, ya sabemos que nos están diciendo patrañas. Dios odia con todas sus fuerzas al pecado y a aquellos quienes lo cometen. Y si aún eso no es suficiente, un poco más adelante en el Salmo 7, versículo 11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este texto nos está diciendo que simplemente Dios odia para siempre al pecado y odia para siempre a aquellos que se mantuvieron en pecado. Esto no es una inconformidad simple, esto no es una ligera frustración, es un odio apasionado, extremo y enorme contra el pecado. Dios odia al pecado. Para algunos esto quizás puede ser bastante inquietante, pero estos textos, como les digo, no pueden ser más claros cuando nos están definiendo cuánto Dios odia al pecado en sí mismo y cómo le causa eso a él ira. Así que esas palabras, Dios odia al pecado, ama al pecador, son puras mentiras para no hacer sentir mal a la gente. De esa manera, tiene sentido cuando Pablo nos dice en Romanos 5 que nosotros éramos enemigos de Dios. O cuando nos dice Santiago en el capítulo 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Simplemente aquel que está en pecado no puede tener una relación con Dios y es merecedor de su ira inmediata. Cualquier tipo de relación que se tenga con el pecado, ya siendo amigos del mundo o disfrutándolo en él o practicándolo, la respuesta simple es que en un Dios santo que odia el pecado no va a haber ningún tipo de comunión ahí. Ahora, algo que debemos también tener en cuenta es que la ira y la justicia son términos que van muy de la mano. Y no quiero adentrarme mucho, puesto que más adelante vamos a tener esa exposición sobre la justicia de Dios. Pero la Biblia nos dice en muchas ocasiones de que cuando Dios actúa con ira, es porque está reflejando su justicia. Ya lo vimos en el texto en el Salmo 7. Y la justicia en estos contextos se está refiriendo a que Dios da a cada quien lo que merece. ¿Sí? Eso no tiene pelea con nadie y por eso no podemos hablar de una justicia buena y una justicia mala. Dios simplemente da a cada quien lo que corresponde según su ley establecida. Si yo actúo bien, lo que es justo es que se me dé algo bueno o en su defecto que no se me dé algo malo, pero que cuando yo cometo algo que infringe esa ley, lo justo que es que yo sea castigado por causa de ese infringimiento. Cuando se roba, ¿qué es lo que ocasiona la ley? Y me dice, debe haber un castigo y una penalización. Al que espada mata, a espada muere. Una consecuencia de quebrantamiento de la ley y la aplicación de una justicia inmediata. Ahora, cuando Dios, el creador del universo, y según su plan estableció todas las cosas, creando a Adán y Eva, Él establece un orden y les da una ley. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de él, de cierto, morirán. Hay una ley establecida y una consecuencia al quebrantamiento de su ley.
Y aún así, estando ellos bajo esa ley ya establecida, ¿qué hace el hombre? Come del árbol, desobedece y quebranta el mandato de Dios. La respuesta justa de Dios, ¿cuál fue? Expulsarlos del Edén. El pecado entra al mundo, todo esto se vuelve un caos y lo único que quiere el hombre de allí en adelante es simplemente pecar y seguir pecando y disfrutar del pecado en este mundo. La humanidad estaba completamente condenada a morir bajo la mano justa de Dios. Porque una vez entró el pecado, todos pecamos en conjunto con Adán. Y lo único que merecía entonces el hombre en ese instante, ¿qué era? Sufrir justicia. Pero ¿qué ocurre? Dios exigía que su ley fuese cumplida, pero ningún hombre era capaz de hacerlo porque lo único que quería hacer el hombre en su corazón era dedicarse al pecado. Aquí entonces es cuando entra Cristo. Aparece Jesús, la única persona capaz de cumplir la ley y darnos a nosotros esa salvación bajo el cumplimiento llano que exigía Dios de su ley moral establecida. Por eso era necesario que Jesús no solamente viniese a la tierra, que naciese y llevase una vida perfecta por nosotros, sino que eso implicaría, si no era necesario que Cristo viviese en la tierra, Cristo pudo haber venido simplemente un Viernes Santo, morir en la cruz y decir todos los pecados son perdonados. Pero ¿qué era lo que necesitaba Dios? Cumplimiento de su ley, ese era su orden. Por eso Cristo viene, por eso Cristo lleva su vida perfecta. Y cuando muere en la cruz, aparece lo que en teología se llama la doble imputación. ¿Cómo así? Cristo muere en la cruz y su vida perfecta se me es dada a mí. Pero mi pecado se le es dado a Él. Por eso era necesario que Cristo viviese aquí. Para que esa vida perfecta, ahora que se me es concedida, Dios pueda ver y considerarme justo delante de sus ojos. Y por eso es que Cristo, la ira de Dios, se satisface en la cruz. Porque la consecuencia del pecado era la muerte. Y menos mal que fue Cristo quien murió por nosotros. Ahora, Dios nos salva y damos gloria al Señor por eso. La pregunta que surge también es, ¿salvos de qué? Nosotros sabemos esa respuesta y la Biblia es bastante clara cuando nos dice que Dios nos quiere salvar del infierno. La Biblia nos da diferentes descripciones del infierno, pero ¿qué hace el infierno un lugar tan terrible para que Dios nos quiera salvar de ahí? Es simple. La Biblia nos empieza a decir en Apocalipsis 20:10 cuando nos habla de un lugar, de un lago de fuego y azufre. Pero también Mateo 25 lo llama el fuego eterno. Pero Pedro, por su lado, en su segunda carta lo llama un foso de tinieblas. Parecen un poco contradictorios, como que un lugar que está lleno de fuego esté también en tinieblas. Lo más probable es que aquí la Biblia nos esté hablando metafóricamente sobre lo que es el infierno bajo estas imágenes. Pero lo que sí es cierto es que el infierno es un lugar destinado por Dios para ejecutar su justicia y satisfacer su ira contra aquellos que no son sus hijos, incluidos Satanás y sus seguidores. El infierno no es un lugar donde el diablo vive. Esa imagen que nos han puesto nosotros de un diablo rojo con cuernos, barbechivo, nariz larga, una cola puntiaguda y un trinche en la mano es totalmente falsa. Porque Satanás no mora en el infierno y él no gobierna el infierno. Él va a ser condenado ahí junto con sus seguidores y aquellos que no son hijos de Dios. Entonces, si el diablo no gobierna el infierno, ¿qué es lo que está ocasionando que este lugar fuese así de terrible? Dios es quien gobierna el infierno y Dios es quien expresa su justicia dando la condenación a aquellos que lo rechazaron y lo negaron. Con esto lo que concluimos entonces es que el infierno no es más que un lugar que está por fuera o que está ausente de la gracia de Dios. Lo único que hay ahí es justicia e ira. El infierno no es infierno porque ahí está el diablo, sino que el infierno es infierno porque ahí está la justicia de Dios. Dios no quiere salvarnos del diablo ni porque nos esté atormentando o nos vaya a atormentar por toda la eternidad. Dios nos quiere salvar de Él mismo y de su furia ante el pecado que Él tiene, con la ira que tiene Él hacia el pecado. Lo que hace al infierno terrible no es el diablo, sino Dios expresando toda su rabia.
y el odio que tiene hacia el pecado mismo. Dios nos quiere salvar de Él mismo. El infierno no es terrible porque el diablo está ahí, ni porque nos están atormentando por toda la eternidad. Simplemente Dios está mostrando su respuesta natural ante todo aquello que va en contra de su voluntad. Paul Washer ante esto dice, y aquí parafraseo un poco, no lo copié de manera literal, él dice: muchos de nosotros pensamos que si morimos y vamos al infierno, nuestras familias y amigos estarán pensando en nosotros, sintiendo lástima por nuestra vida, como suplicándole a Dios para que nuestro castigo no sea tan severo. Pero yo te digo que si aún uno de mis hijos va al infierno, yo no estaré sintiendo lástima por él, sino que estaré con mis manos levantadas dándole la gloria a Dios porque está ejecutando su voluntad. El infierno no es un lugar que está lleno de personas arrepentidas por lo que hicieron, sino que está lleno de personas que simplemente odian a Dios. La imagen, hermanos, que nosotros tenemos del infierno está muy alejada de la imagen del infierno de lo que la Biblia nos está proponiendo a cada una de nosotros. Nosotros pensamos que el infierno está lleno de personas que deambulan con los ojos abiertos y tristes, pensando: ay Señor, dame una segunda oportunidad, que si tú me la das no volveré a hacer lo que cometí en la tierra. Señor, permíteme corregir mis errores. Pero, amada iglesia, esto no es así. Y regresando al capítulo 1 de Romanos, vamos a ver que no es así. En el versículo 21, acompáñenme por favor. 1:21. ¿Qué nos empieza a decir aquí Pablo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué ocurrió después? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de su corazón. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que les practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. ¿De qué está lleno el infierno? ¿Quiénes son las personas que están en ese lugar? Personas que no quieren estar ahí. Personas que ¿qué? Que se complacen de toda esta porquería y pecado. Personas que realmente no quieren estar con Dios. Te aseguro, amado hermano, que si Dios baja al infierno y abre una puerta directo hacia el cielo y les dice: vengan todos aquellos que quieran estar conmigo, lo único que tienen que hacer es reconocerme como su Dios. ¿Y qué van a hacer todas esas personas? Ellas van a salir corriendo hacia la puerta y se la van a cerrar en la cara a Dios y decirle: no queremos estar contigo porque te detestamos por lo que tú eres. Preferimos podrirnos en el infierno porque nuestro pecado nos agrada más. Ese es el infierno. Personas que detestan a Dios y odian al Dios santo. Por eso su ira y por eso su justicia contra ellos. Hermanos, aún no hemos entendido del todo lo que es la ira de Dios. La ira de Dios no es más que, como ya les dije por tercera vez, es la respuesta natural de Dios ante la desobediencia del hombre hacia su ley. Y la furia de Dios son sus reacciones esperadas. Cuando alguien nos hace mal, ¿cuál es la reacción natural del hombre? Airarse contra aquel mal que hemos recibido. Y Dios, en su ira santa, eso es lo que hace. Se enfurece con todas sus fuerzas ante el pecado.
Pero quieren escuchar que es algo que sí va en contra de toda esta relación lógica sobre la reacción ante el pecado y el mal cometido. ¿Saben qué sí es bastante ilógico y no cabe en nuestra mente? La gracia. ¿Cómo es posible que un Dios airado con el pecado, con una furia extrema hacia lo que éste es, cuando nosotros pecamos, su reacción es extendernos la mano y decir, ven a mí? ¿Eso cómo nos cabe en la cabeza? La gracia de Dios es una acción que se sale de todo parámetro de la mente humana. Porque ¿quién de nosotros responde con bien el mal? A pesar de que la Biblia nos dice que hagamos así. Porque cuando hablan mal de mí, enseguida voy a hablar con el hermano y desquitarme hablando mal del otro. La respuesta natural es la ira. Lo ilógico es la gracia. ¿Cómo es posible que esto sea hecho así? Y hermanos, la Biblia está repleta de todas estas acciones. Adán y Eva en Edén, ya lo comentamos. Dios les da esa orden, no coman del árbol del bien y del mal, porque si lo hacen de cierto morirán. Cuando ellos aún así desobedecen, ellos debían morir. Dios los castiga, Dios sí ejecuta su justicia, los saca del Edén y le dice al hombre, trabajarás con sudor, sudor en tu frente, y a la mujer tendrás dolores en tus partos. Eso es justicia. Dios ejecutando su justicia, pero no los mata. No hay esa muerte que nos estaba diciendo Génesis, esa orden de Dios. Es cuando Dios dice, de cierto morirán, no se refería a una muerte meramente espiritual, sino también una muerte física. Y ojo, sí hay muerte. No mueren Adán y Eva, pero sí hay muerte. El versículo 21 de Génesis 3, ¿qué es lo que nos dice? Dice, Dios hizo túnicas y pieles y los vistió. Adán y Eva no murieron, pero ¿qué nos está dando aquí señales el Señor? De que hay un sacrificio. Necesitó la muerte de un animal para poderlos vestir. Es decir, que el pecado sí tiene consecuencias en causa de la muerte, en relación a la muerte, perdón. Dios muestra su justicia, pero aún así esta justicia, ¿qué pasa? Está permeada ¿de qué? De misericordia. En tiempos de Noé, Génesis 6:5, nos dice, y Dios Jehová que la maldad de los hombres era escasa y poca. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. No, solamente. ¿Qué era lo único que podía hacer el hombre? El mal. El hombre no podía no pecar. Lo único que podía hacer era pecar. Y no quería hacer lo bueno delante de Dios. Y nos sigue diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Perdón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios decide entonces castigar al hombre por causa del pecado y exterminar a todo lo que había en la tierra. ¿Y qué hace? Eso es lo que hace Dios. ¿Qué cae después? Un enorme diluvio que arrasó con todo. Pero hay un pequeño paréntesis en el versículo 8 cuando nos dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ira y justicia, pero misericordia. Gracia por encima de su justicia. La conversación que tuvo Dios con Abraham en Génesis 18, cuando Dios dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, porque estaban desviados en extremo y Dios quería dar y ejecutar su justicia contra ellos. ¿Y qué hace Abraham? Empieza a interceder. Ay, Señor, destruirás también a los justos que hay en medio de esa tierra. ¿Y Dios qué le dice? Si hallares 50 justos, los perdonaré por causa de los justos que estén ahí. Y Abraham sigue puyando a Dios y le dice, ay, Señor, ¿y si hay 45? ¿Y Dios qué le dice? Si hay 45, los perdono. ¿Y si hay 40? También. Señor, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 10? Dios sigue diciendo, los perdonaré.
Pero ¿cuál era el problema? Que ahí no había. ¿Y qué ocurre, hermanos? Sodoma y Gomorra son destruidas. Pero ¿con quién se muestra la gracia ahí? Cuando sale Lot de en medio de ellos. Justicia e ira, pero misericordia y gracia. El patrón común de la relación de Dios con los hombres es ese, de que Dios odia el pecado y lo detesta con todas sus fuerzas, pero siempre ha habido un remanente de gracia en medio de toda esa ejecución de la ira de Dios. No puede ser más cierto Proverbios cuando nos dice, Jehová tardo para la ira, pero grande en misericordia. El día de juicio vendrá y Dios castigará, pero ha habido gracia y misericordia constantemente en la vida del hombre. Y esto es lo que no cabe en mi cabeza, amados hermanos. ¿Cómo es posible que un Dios que odia el pecado con todo su ser siga mostrando bondad y misericordia día tras día, siendo nosotras personas que pecan constantemente? ¿Cómo es posible que nosotros, escupiendo el rostro de Dios delante del Todopoderoso a causa de nuestro pecado, Dios aún así decida perdonarnos y darnos nuevas oportunidades sin matarnos inmediatamente? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo la basura de la creación por causa del pecado, hombres miserables al desobedecer al eterno Dios de toda la creación, actuando como niños rebeldes y en vez de Él matarnos inmediatamente, siendo esa acción justa, extiende su mano y nos dice, con un gran lazo de amor, ven a mí? La ira de Dios es la respuesta lógica, y lo repito por cuarta vez, es la respuesta lógica de Dios ante el pecado. Es lo más común. La respuesta inesperada es la gracia. Eso sale sobre todo pensamiento. ¿Cómo es posible que Dios haga estas cosas? Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que ya creemos que nosotros somos merecedores de ella. Y somos capaces de exigirle a Dios que nos muestre y nos dé gracia. Qué cosa tan desastrosa. Nos hemos acostumbrado a que Dios siempre actúa con misericordia y amor sobre nosotros, que ahora somos capaces en nuestras propias oraciones de decirle, dame, Señor, y dame de tu gracia, y la exigimos como si fuese algo que nosotros merecemos. Pero en el momento en que nosotros pensemos que la gracia se merece, eso ya no es gracia, sino justicia, porque se nos está dando algo que creemos que merecemos. Cuando la gracia se exige, no es gracia. La característica esencial de la gracia, ¿qué es? Es que ella es voluntaria. Y si no sale de la voluntad de Dios, no es gracia. Dios nos da porque se le da la gana, siendo nosotros inmerecedores de sus cosas buenas y de sus bondades. Y yo creo que nosotros no queremos que Dios nos muestre justicia. Porque de cierto, morirás. El punto central, amados hermanos, para establecer nuestra comprensión de la vida cristiana es el conocimiento de la naturaleza de Dios. Se los dije al principio. Conocer quién es Dios. Y al conocer la naturaleza de Dios, conocemos la naturaleza del hombre. Y cómo nos relacionamos nosotros con Dios. Y como ya vimos, el Dios bíblico, nuestro Dios, es un Dios santo, pero también es un Dios justo que juzga al mundo y revela su ira contra toda iniquidad y maldad y pecado del hombre. Lo único de lo que el hombre realmente merecía era el infierno, que no se nos escape eso nunca de la cabeza. Lo que merecíamos nosotros era morir eternamente en ese lugar, alejados de Dios, recibiendo su justicia. Mas Dios sigue dándonos vida. Dios sigue actuando con bondad. Dios nos sigue mostrando su misericordia y son nuevas cada mañana. El Señor nos sigue dando oportunidad tras oportunidad y nos dice inclusive que nos gocemos en eso. Y nos da la oportunidad de regocijarnos en su amor, regocijarnos en su conocimiento
regocijarnos en lo que Él es, disfrutar de su aprendizaje, disfrutar de la coinonía con los hermanos, disfrutar de alabarlo a Él en medio de la oración, el cántico, la lectura de la palabra. Porque yo estoy seguro aquí que todos los que hemos escuchado de Dios y hemos aprendido un poco de Él, nuestro corazón se regocija al saber de quién es Él y de cómo Él nos sigue dando su gracia y su maravilloso amor. Mi pregunta para ustedes, amados hermanos, es entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos acumulando ira sobre ira para el día de la ira? ¿O estamos aprovechando estas oportunidades de gracia que el Señor nos está dando? Dios siempre muestra misericordia sobre nosotros. Con el único con el que Dios mostró justicia inmediata fue Satanás. Porque el día que se rebelizó Lucifer en el cielo, ¿qué le dijo? Fuera de aquí. Y condenado inmediatamente. Y esto es lo que nos hace a nosotros superiores a los ángeles, hermanos. Los ángeles fueron creados con un propósito de adorar al Señor y servirle. Y lo han hecho. Pero nosotros contamos con esta gracia que los ángeles no conocen. Porque mereciendo la muerte, no nos las da. Esta es la ira del Señor, ejecutada en el infierno, justamente sobre todos los hombres. Pero si no gozamos de Él y no nos gozamos de Él en esta tierra, nos gozaremos de Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Para nada. Si nos regocijamos en el pecado, estando lejos de Dios, bueno, estén lejos de Dios y fuera de Dios, nos dice Él, estén lejos de mí por toda la eternidad. Y no habrá nada que nosotros podamos decir en contra de eso, porque eso es justo. Los dejo con ese pensamiento, amados hermanos. Hermosa es la ira, porque ella nos permite conocer quiénes somos nosotros. Ahora, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Su ira es enorme, pero su gracia es mayor. Oremos. Dios de los cielos, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de justicia, Dios de ira. Exaltado sea tu precioso nombre, amado Dios de los cielos. Cuán hermosa es tu escritura. Y cuán hermoso eres tú, Señor, al mostrarnos y revelarnos un poco más quién eres. Porque es evidente y lógico, Señor, que tú odias al pecado siendo un Dios 3 veces santo. Y aún así, Padre, siendo nosotros pecadores, lluvias de gracia caen sobre nuestras vidas constantemente. Porque no nos das lo que merecemos. Y nos das voluntariamente, Señor, de aquello que no merecemos. Gracias y misericordia. Ayúdanos, Señor, entonces, a analizar nuestras vidas, a darnos cuenta, Señor, qué estamos haciendo. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos compunja, que mueva nuestro corazón, nuestra mente y los doblegue delante del Señor de los cielos. Porque tu gracia no cabe en nuestra cabeza. Tu amor realmente es infinito, Señor. Henos aquí, Padre, entonces, con la intención de que queremos cambiar nuestras vidas y ellas para tu gloria. Sea lo que sea, Señor, en el día final tu nombre será exaltado, llevando contigo al cielo a quienes a ti te plació y predestinados, y dando condenación y condenación justa a aquellos merecedores de la muerte eterna.
A final de cuentas, lo único que haremos, Señor, es darte a ti la gloria, porque estás haciendo tu voluntad en nosotros. Bendito eres, amado Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.